El año 2020 pasará a la historia como uno de los más interesantes de la edad contemporánea. Este año se ha visto dominado por la pandemia mundial de COVID-19, la cual ha dado lugar a numerosas restricciones, tanto sociales como económicas. Dicha enfermedad se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, en la región sur central del país. El brote fue declarado emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud en enero de 2020 y fue reconocido como pandemia en marzo del mismo año. Al 5 de octubre de 2020 se habían notificado más de 35.2 millones de casos en todo el mundo, aunque es posible que el número real de casos sea mucho mayor. Un indicador más confiable de la propagación de casos son las más de 1.03 millones de muertes atribuidas al COVID-19, que estima la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. En este video pretendo mostrar la situación en la que se encuentra América Latina, pues a fecha de grabación de este video, y desafortunadamente, ya es la región más afectada del mundo. Empecemos con la cifra más notoria y divulgada, y a su vez la que menos representa un buen indicador de la situación de la pandemia en la región, el número de casos totales por país. Como seguramente sabes, Brasil es el país latinoamericano con el mayor número de contagios, con 4.6 millones de casos. Le siguen Colombia con 790.000, Perú con 788.000 y México con 715.000 casos. Sin embargo, decir que tal país o que cierta región está más afectada que otra por el número de contagios totales no es una muy buena idea, pues no es lo mismo 3 millones de contagios en un país como China que 3 millones de contagios en un país como Chile. Para resolver el problema anterior y conocer la verdadera magnitud respecto al número de contagios, habría que hacerlo con los casos totales por millón de personas. Ahora bien, si observamos la información con esta métrica, resulta que el país más afectado de la región ya no es Brasil, sino Panamá, con poco más de 25.000 casos por cada millón de habitantes. Le siguen Perú y Chile con 23.000 casos cada uno. Brasil estaría en una cuarta posición con 21.000 y Colombia en quinto lugar con 15.000 casos por millón de habitantes. Aparte de los casos totales de contagios, la cifra de muertes totales es la segunda más popular, y no es para menos, pues cada muerte es una pérdida muy dolorosa para un hogar. Un hijo que se queda sin su padre, una madre que se queda sin su hijo, unos nietos que se quedan sin su abuelo. En fin, desafortunadamente, el país con el mayor número de muertos en América Latina es Brasil, con casi 140.000 fallecimientos. Le siguen México con 75.000, Perú con 31.000, Colombia con 24.000 y Argentina con 14.000. Sin embargo, el indicador de muertes totales tiene el mismo problema que el de casos totales, pues la información está en términos absolutos y no en términos relativos, es decir, que no es un indicador útil para poder comparar la letalidad de virus entre países. Para resolver esto, tenemos que conocer las muertes totales por millón de habitantes. Con mayor número de muertes por millón de habitantes en la región es Perú, con 968 muertes. Le siguen Bolivia con 665, Brasil con 657, Chile con 652 y Ecuador con 635 muertes por millón de habitantes. El promedio de muertes por millón de habitantes por la enfermedad de COVID-19 en América Latina es de 323. Hay varios países que superan por mucho el promedio. Tales son los casos de Colombia, Panamá, México, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia. Pero el caso más drástico es el de Perú, pues con 968 muertes por millón de habitantes es casi 3 veces la media latinoamericana de fallecimientos por el virus. El número de casos activos nos puede ayudar a determinar qué tan fácil es contagiarse, a la vez que también nos puede dar un panorama más amplio de en qué punto de la curva de contagio se encuentra un país, una región o una ciudad. Bien, en este sentido, el país con el mayor número de casos activos a fecha de grabación de este video es Brasil, con 510.000 casos.
Le siguen Argentina y México con 129 y 125 mil casos respectivamente. Pero estas son cifras altas tomando en cuenta el alto nivel poblacional de estos países. Veamos. El indicador de casos activos por millón de habitantes es el más preciso para determinar qué tan fácil resulta contagiarse en uno o en otro lugar. Pues bien, en este sentido, los países con el mayor número de casos activos no son los mismos que tienen más casos activos por millón de habitantes. Costa Rica es el primer país latinoamericano por número de casos activos y, por tanto, el lugar del subcontinente donde más fácil resulta contagiarse, con 8.400 casos activos por millón de habitantes a fecha de grabación de este video. A Costa Rica le siguen otros dos países centroamericanos, Panamá y Honduras, con 4.8 y 4.6 mil casos activos respectivamente. Brasil, Argentina y México que, como hemos visto, son los países con el mayor número de casos dada su alto nivel poblacional. Respecto al número de casos activos por millón de habitantes están un poco más abajo en la tabla. Argentina tiene 2.85 mil casos activos por millón de habitantes, mientras que Brasil y México cuentan con 2.8 mil y 971 casos activos por millón de habitantes respectivamente. América Latina ya es la región más afectada del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus, con casi 9 millones de contagios en su haber hasta la fecha de corte usada para este video y 332,000 personas desafortunadamente que han perdido la vida. Algunos países de la región están experimentando altas tasas de contagio y Brasil, México, Colombia, Perú y Argentina notifican un gran número de casos diariamente. De los 15 países con la tasa de mortalidad más alta del mundo, 11 se encuentran en América Latina o el Caribe. Con poco menos del 30% de los casi 32 millones de contagiados a nivel mundial y un tercio de las muertes registradas a nivel global, América Latina sigue siendo la región más afectada por la COVID-19. A estas horas del partido ya suena muy redundante decir quédate en casa, lo sé, pero es que la situación en general de la pandemia en América Latina todavía no es favorable, para nada. Si está dentro de tus posibilidades, por favor, quédate en casa. Si tu trabajo no te lo permite, sigue poniendo en marcha la economía, pero con todas las medidas posibles. Que esto todavía no termina y entre todos nos cuidamos. Muchas gracias.